El nuevo pacto en Jesús. Romanos 11:32. Así también, ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gálatas 3:22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Gálatas 3:23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Bajo estos versículos nos podemos hacer 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué enseño primero? ¿A obedecer o a creer? 2, ¿qué diferencia hay entre el judaísmo y el cristianismo? Y 3, ¿dónde es conveniente tener la autoridad? ¿Dentro o fuera de la persona? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, quedó impresa, sus palabras quedaron impresas, y así dice el libro de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿En qué contexto Jesús dijo esto? Antes de ir a la cruz, antes de la venida del Espíritu Santo, en tiempo de la ley y el judaísmo. Porque solamente Cristo cumplió la ley. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Significa tener presente. Pues las Escrituras dicen que solo Cristo cumplió la ley. Romanos 8, del 2 al 4, Romanos 8:1. Luego dice Jesús, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se cumplió? Después que Cristo fue a la cruz. Con Cristo en la cruz queda establecido un nuevo pacto. Mejor pacto, incondicional, con mejores promesas, promesas eternas. Juan 14:17. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Allí estaba Jesús con ellos, pero estaba fuera, no estaba dentro de ellos. El Espíritu de Dios, de Cristo, estaba con ellos, pero no dentro de ellos. Por eso su creer era limitado. Jesús se presenta después que resucitó delante de sus discípulos, y esto sucede. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cómo es que les abrió el entendimiento? Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mateo 28:17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, ¿cómo les abrió el entendimiento? Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20:27. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahora esto, Juan 14:17. Y estará en vosotros. Jesús les está diciendo, ahora está con vosotros el Espíritu Santo, en mi persona. Por eso les cuesta entender muchas cosas y dudan y no creen. Pero pronto estará en vosotros, estará dentro de vosotros. Y el mismo Espíritu Santo, la autoridad de Dios, la autoridad dentro de la persona, dentro de ustedes, les enseñará todas las cosas.
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Ahora lo siguiente, que está en el contexto del antiguo pacto, del judaísmo, porque Cristo todavía no ofrecía la ofrenda del nuevo pacto, su cuerpo, su sangre, su vida. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y guardar los mandamientos no significa cumplirlos para demostrar que amamos a Dios y ganarnos su aprobación, y en consecuencia la salvación y vida eterna. Hay que tener presente que en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo fuera a la cruz, el Espíritu Santo solía venir sobre los profetas por un tiempo determinado y nuevamente otra vez salía de ellos. Con Jesús en la cruz, como una promesa de Él mismo, es que el Espíritu Santo viene a quedarse para siempre. Guardar los mandamientos significa tenerlos presentes de continuo, sabiendo que el Antiguo Testamento dice, el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4, y dice más el libro de Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por justicia. Esta palabra justicia. Dios nos hace justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si podríamos nosotros buscarle un sinónimo, podría ser, y es salvación. Dios nos hace justicia en Cristo Jesús. Somos salvos cuando creemos en Jesús, porque es Jesús nuestra justicia. Cuando Él fue a la cruz y derramó su sangre, entregó su vida por nuestros pecados. Y nosotros, al creer que Cristo es el único que aplaca la justicia de Dios, la única ofrenda eterna por nuestra salvación, es nuestra justicia, nuestra salvación. Y dice mucho más la palabra. El libro de Romanos 4, 13 y 14. Y Hebreos 8, 6 y 7. Les invito a que revisen estos versículos de la Biblia en estos libros. Asimismo les animo a leer el libro de Romanos, el libro de Hebreos, la gracia de Dios y el pacto de sangre en Cristo. ¿Qué es lo que obtenemos en Jesús? Toda la plenitud de Jesús. En resumidas cuentas, los libros del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, son una sombra y figura de lo que iba a venir. Así la ley y también los profetas que apuntaban a la venida de Cristo, dice así Gálatas 3:23, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Todos los pactos en el Antiguo Testamento eran condicionales. Los pactos que hacía Jehová con su pueblo Israel, a excepción del pacto que Dios hizo con Abraham, la promesa que le hizo, que en su simiente serían benditas todas las naciones, y tal simiente es Cristo. Este pacto es incondicional. Y la pregunta es, ¿qué obtenemos en Cristo? ¿Qué obtenemos en Cristo? Toda la plenitud de Dios. Y estamos completos en Cristo. Dice así el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahora el Espíritu Santo hace una diferenciación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en Jesús. ¿Y por qué nos conviene acogernos a este pacto de la gracia en Jesús? Dice así Hebreos capítulo 8, versículo 8.
porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, puesto que nuestro Señor Jesucristo desciende en su genealogía de la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este pacto es condicional. Por lo cual, ahora bien, lo que sigue a continuación, dice el Espíritu, este es el pacto, en el versículo 10, capítulo 8, versículo 10 de Hebreos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto se hace por el Espíritu Santo, que vendría a morar dentro de nosotros. Porque seré propicio, seré favorable a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es por eso que es mucho mejor el pacto en Jesús, porque está establecido en mejores promesas eternas. El Espíritu Santo dentro de nosotros morando como garantía de una eternidad, de una herencia eterna. Y este pacto es incondicional. Es incondicional. Por eso es mejor pacto. No hay condiciones en este pacto, amados hermanos y amigos, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y esto lo dice no solamente de nuestros pecados pasados, sino también de los pecados presentes y de los futuros. Pues diremos entonces: bueno, seré salvo y luego pecaré todo lo que yo quiera. Pues también Dios, como nuestro Padre, y nosotros que hemos creído en Jesús y somos salvos, somos los hijos de Dios. Y Dios a sus hijos disciplina, los corrige. Y hay un juicio, dice la palabra de Dios, para que sean juzgados. Dios juzga a sus hijos, disciplina, para que no sean condenados con el mundo. Eso dice la palabra. Porque tenemos tal sumo sacerdote y tal ofrenda eterna, la de Cristo en la cruz. Y esto escribió el Espíritu Santo a los hijos, en 1 de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto quiere decir que los hijos vamos a pecar. Es inevitable. Participamos de dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Pero vamos a pecar. Pero tenemos una ofrenda eterna, que es Jesucristo, su carne y su sangre. Tenemos la ofrenda eterna de Jesús. Él es la ofrenda por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mi sugerencia, mis hermanos, que realicen un estudio del Antiguo Testamento, que lo confirmen con el Nuevo Testamento, porque ya nuestra fe fue revelada, y es Jesucristo. Y así dice el Espíritu Santo, Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es la ofrenda en la cruz. Cristo es ahora el sumo sacerdote, sentado a la diestra de su Padre. Cristo es quien presenta la ofrenda. En el Antiguo Testamento había la persona que pecaba, iba donde el sacerdote y tenía, por medio del sacerdote que era el mediador, presentar la ofrenda por su pecado. Pero ahora, eso en el Antiguo Pacto, ahora en el Nuevo Pacto, es Jesús quien ya presentó la ofrenda suya en la cruz, es la ofrenda eterna. Y Él es el sumo sacerdote eterno. El que presenta la ofrenda, Él es también. Por eso, Él es, en Él tenemos el mejor de los pactos, el pacto eterno. Por eso nos gozamos y predicamos este evangelio que nos ha sido encomendado, las buenas noticias, las buenas nuevas del reino, que el mismo Señor Jesucristo nos dijo cuando estuvo en la tierra: prediquen, vayan y prediquen este evangelio, para que todos conozcan que el Padre me ha enviado, para que todo aquel que me mire a mí tenga vida eterna, para que todo aquel que cree en mí tenga vida eterna. Que Dios nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para satisfacer en primer lugar la justicia suya, la justicia del Padre, y en segundo lugar para perdón de nuestros pecados. Y le ha resucitado y le ha sentado a su diestra en los cielos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Concluyo aquí, 1 de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El guardar la palabra, el guardar los mandamientos, queda como una evidencia que somos salvos, como una evidencia que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero es la misma palabra también la que nos hace nacer de nuevo, la que nos habla de un evangelio, el evangelio de Jesucristo, la que nos muestra al Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Y si nosotros en la palabra nos encontramos con este evangelio, nos encontramos con Cristo y le recibimos como Señor, nacemos de nuevo, obtenemos la vida eterna. Lo dice su palabra de manera literal, de manera explícita. Busquemos la palabra, guardémosla, meditémosla, añorémosla cada día. 1 de Corintios 2, del 1 al 5. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.